Hola a todos y bienvenidos a su nuevo episodio número 7. Bueno, el Espíritu Santo de Dios me ha dicho que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Resulta que hace muy poco estuve en una situación súper compleja para mí. Estuve hasta aún lloro porque no pensé que fuera así. Bueno, les voy a ir contando qué pasó, pero tiene que ver con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Resulta que él me ha estado trabajando esta parte, como les comenté, yo tengo aproximadamente 4 años de ser cristiana, voy a cumplir 4 años apenas. Pero el Señor me ha traído en un ritmo bastante bueno. Muchos me dicen, no puede ser que tú con 4 años, pero resulta que yo soy apasionada por todo lo que hago y parte de enamorarme de él, como él me enamoró, es que me apasioné tanto que yo a él lo busco todos los días. Bueno, puede que un día no, pero yo lo busco a él todas las mañanas. Ya este es mi pan diario, es como si fuera mi desayuno. Yo me entro en intimidad con él. Todo el tiempo estoy escuchando prédicas, estoy analizando, estoy hablando con él, camino con él, alabo, hago ayuno de vez en cuando él me dice hace un ayuno, porque al principio lo hacía así como muy estricta y voy a hacer un ayuno para conseguir, no, ahora son dirigidos por él. Él ha hecho como ¿cómo se dice eso? Upgrade, o no upgrade, sino como que ha volteado algunas cosas como yo las venía haciendo, como una baby cristiana, ¿no? Porque cuando tú empiezas el camino, empiezas como una bebé, tú no sabes nada, no entiendes mucho y de por sí no se te es revelado, sino hasta cuando el Señor sabe cómo está tu corazón y cómo estás caminando con Él y cómo estás haciendo, porque Él quiere, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, en este caminar, yo todos los días, como les digo, busco al Señor en intimidad, me gusta mucho leer libros, trato de todo el tiempo estarme alimentando de él. ¿Por qué? No me pregunten. Algunos pueden decir, ay, qué fanática. No, no es fanática, es que mi espíritu lo necesita. Yo lo necesito, no sé, es una conexión extraña que es solo milagrosa o es sobrenatural, cuando Él tiene un propósito contigo, no se te haga raro que tú te alejes de muchas cosas, de muchas personas, porque Él te trabaja en la intimidad. Él no te trabaja o no te transforma al lado de personas o para que otras personas lo vean, ¿no? Él te lo hace aparte, entonces te aparta de muchas cosas y así lo ha hecho conmigo. Él me ha apartado de muchas cosas, salgo, hago, digo, hablo, evangelizo, pero ha hecho el proceso conmigo poco a poco. Yo he tenido que literalmente matar mi carne. Eso quiere decir que he renunciado a muchas cosas, pero no ha sido, ay, tengo que renunciar a esto. No, solito me los ha quitado, pero no les voy a decir que no ha sido doloroso, porque cada vez que tú buscas más del Señor y buscas más del Señor y quieres estar más con Él o Él tiene un propósito contigo, pues hay cosas que tienen que ser reformadas. Y como les dije en un episodio, lo que yo leí hace 4 años, 3 años, 2 años, un año que empecé mi vida de cristiana no es lo mismo a como a veces me he revelado el mismo versículo, me lo revela totalmente diferente o me revela otro tipo de cosas que no podía revelármelos en ese momento, en el momento cuando yo estaba empezando, porque hay una parte en que se confunde. Y me ha pasado, vamos al episodio pasado, los ídolos vanos, que todos los tenemos, porque no son tan fáciles de conocer, son cosas pequeñitas que no se ven, tú no las sientes ni son palpables para tú decir necesito quitar eso de mi vida, sino simplemente eso se va revelando de acuerdo al tiempo que tú estás con el Señor y el momento de ser reveladas. Lo primero de esto es que podamos conocer la voz de Dios, ¿sí? Cuando tú empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo, es algo que Él te empieza a guiar, Él te empieza a ministrar, Él empieza a guiar tu vida totalmente, pero también va por pasos, lo que yo he entendido y lo que entendí en estos días. Eh, Al principio yo, como les voy a decir y les he dicho todo el tiempo, yo soy muy honesta y soy sincera. Yo estaba en el mundo, pero yo desde pequeñita pues estaba cercana a las cosas de Dios por parte de mi familia, ¿no? Mi familia aparte de padres, de mi papá, testigos de Jehová. Y pues yo conocí de Jehová a Dios así y conocí muchas cosas porque él hacía los estudios conmigo de pequeña.
Pero bueno, seguí creciendo, entonces fui a una iglesia, fui a otra, buscando siempre, si no entonces a esta cultura y si no a la otra cultura, ya ustedes saben, saben esa parte. Y cuando yo tuve que hacer un clic primero con Jesús, porque claro, yo venía de una religión parecida a los judíos que no creen en, o sea, Jesús sí existió, creen que existió, pero que fue un profeta más, fue alguien X más que vino a hablar de Dios, pero no lo reconocen como un Dios también, como el Hijo de Dios que tiene poder, que vino a cambiar el mundo, que no lo consideran así, entonces el Señor tuvo que quitar y transformar esos pensamientos míos. Y entonces yo tuve un sueño precioso, precioso. Mira, fue la primera vez que yo me soñé con Jesús. Yo ya iba y seguía yendo a la iglesia. Ponle tú que yo estaba unos 6 meses en la iglesia. Y pues yo iba y yo Dios y Jehová Dios y todo, pero no había hecho ese clic con Jesús. Cuando yo hago ese clic con Jesús fue por un sueño que yo tuve. Yo tuve un sueño donde yo estaba en una terraza y estaba con varias personas. Y era una terraza como en México, haz de cuenta, porque yo viví un tiempo en México y los techos son como en rojo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo estaba en esa terraza y yo salía a una terraza, a un patio así como descubierto como en un octavo piso. Y yo salía y yo empezaba a mirar como hacia el cielo y en eso mis amigos que estaban conmigo no les vi bien la cara, se agachaban como cubriéndose de algo y cuando yo miro hacia arriba veo cómo sale perfectamente la cara y el rostro de Jesús y me sonríe. O sea, pero mira, eso fue grandísimo, era la cara inmensa y yo miraba y yo, ay, este es Jesús. Y me decía, y no me decía nada, él venía y iba saliendo, saliendo, saliendo de la nube y luego pasaba por mi lado y me tiraba como unas chispitas, ¿haz de cuenta? Como esas chispitas, como estrellitas, como sparkles, así. Y yo es que me agachaba y así abría las manos y recibía lo que él me estaba dando y él pasaba y me sonreía y se iba. Así, fue hermoso. Me desperté y yo, ay, qué sueño tan precioso. Y lo escribí. De por sí tengo hasta una imagen que si ven en mi canal o en mis redes sociales, yo la tengo ahí, que estoy yo con los brazos abiertos así, estoy mirando como él me está mirando arriba. Bueno, y el otro sueño que tuve y yo decía, qué raro, yo le pregunté a mi líder y yo, mira, tuve este sueño y me dijo, qué precioso, Joana, Jesús te está enamorando, te está abrazando, te está recibiendo y yo, ay, qué lindo, sí, sí. Y hice ese clic con Jesús, tanto que, oh my God, yo amo a Jesús porque vino a salvarnos todo su sacrificio, lo que hizo por nosotros. Otro día lo vi que venía caminando, yo iba a cruzar una calle y él venía cruzando una calle y venía caminando así derechito. A mí primero estaba con la cara agachada y luego la subía y me miraba. Estaba cruzando la calle viniendo hacia mí. Ahí fue donde yo me di cuenta, wow, yo estoy haciendo el clic, sí, definitivamente con Jesús y me pegó una enamorada que yo no les puedo contar. Bueno, y sigo enamorada. Entonces ya, bueno, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y yo sí, el Espíritu Santo, claro, yo en mi iglesia es una iglesia de avivamiento, espectacular, yo no sé para los que no la conocen, yo soy miembro de la iglesia de la pastora Ana Olondo aquí en los Estados Unidos, en Miami. Yo soy de la iglesia de Miami. Entonces, claro, ella viene cuando recién se abrió la iglesia, viene a visitarnos y estuvimos hablando y bueno, eso fue hermoso. Y yo empiezo a ver como que se mueve el Espíritu Santo de Dios, de verdad, se mueve el Espíritu Santo y lo que hace, yo en mi otra iglesia asistía yo empecé a hacer un curso de sanidad donde también se hacía liberación de espíritus y bueno, se hacía una sanidad y luego se hacía una liberación. Yo empecé allí, luego ya fui líder, bueno, pero yo veía cómo se movía el Espíritu Santo de Dios. Es más, yo aprendí a escucharle su voz ahí, con mis líderes de ahí. Pero cuando vengo a esta otra iglesia, aquí es puro fuego, aquí es una cosa que, y la presencia de Dios se siente, es tan palpable cuando tú entras, tiene la unción de la pastorana, tiene eso, que el Señor la usa tan grandemente porque ni siquiera es ella, es que el Señor decidió, el Espíritu Santo decidió manifestarse en ella por su obediencia, por su forma, por muchas cosas que ella está haciendo hermosas en todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces yo, wow, esto es hermoso y el Espíritu Santo empezó
a trabajar en mí. Yo me arrodillaba, yo Señor, tal, no sé qué. Sí, Padre, y empezaron mis dones, obviamente, a crecer un poco el discernimiento, un poco de todo empezó a crecer, empezó a transformarme, pero pues haz de cuenta que si yo estaba en un nivel bebé, entré a BPK, a BPK, no creo que el que sigue es preescolar, o sea, yo no sé nada, definitivamente, y yo creo que hay muchos pastores súper ungidos y todavía dicen, yo no sé nada, porque es que de verdad que uno todos los días aprende algo nuevo. No hay una verdad que sea cierta 100% ahora, porque mañana tú lo que veías ahora de esta forma, mañana lo puedes ver de otra forma más avanzada. Eso es de acuerdo al Espíritu Santo como te puede ir dando revelación, porque Él decide cuándo se revela a ti en ciertas áreas y como, bueno, cuando estábamos orando, decía a mí, yo escuchaba cuando Él me decía, inclínate, ora, alza las manos, recibe, a veces me dice recibe, a veces me dice alza las manos, a veces yo me pongo las manos en el corazón, él me va guiando en mi oración y en mi alabanza y en mi intimidad con Él. Y yo dije, bueno, yo estoy pegadita al Espíritu Santo, por si Él me habla, él y yo tenemos una conversación de cuenta que es mi esposo y yo lo mantengo al lado todo el tiempo, así literal. Pero entonces, hace poco yo tuve un episodio así fuerte, eh, porque, bueno, a ver cómo les explico esto, se los voy a explicar y yo sé que los que van a entenderlo lo van a entender porque el Espíritu Santo de Dios se los va a hacer entender. Y los que no, pues bueno, más adelante quizás lo entenderán, porque así es el Señor, Él revela cuando Él quiere. Pero esta palabra siento que va para alguien porque yo no quería hablar de esto. La verdad no quería porque me sentía un poco rara. Y él me dijo, hoy quiero que lo hagas, habla de eso. Y yo de todo y decir sí. Y yo, bueno, Señor, no importa, yo lo hago como tú quieras. Entonces, ah, para mí, yo ya tenía esa conexión con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Yo ya la tenía, o sea, yo ya lo siento, yo lo hablo, yo hasta lo puedo ver, yo tengo visiones, lo podía ver como una sombrita. Bueno, cuando, oh sorpresa, estaba yo escuchando a mi pastora en Tenerife, en España, y dice ella, empecé a entrar en unos ataques, ¿sí? Porque sí, mi llamado es de liberación. Obviamente todos tenemos que hacer eso porque a eso nos envió Jesús, a liberar, a sanar, a llevar el Evangelio. ¿Mm? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con esto, obviamente se aprende una lucecita en el cielo diciendo, mira mi hija, pero también se aprende en el infierno, ¿sí? Porque entonces el espíritu tuyo empieza a ver como una alerta. Ponle tú que te ponen una alerta roja y dicen, esta abrió los ojos y los espíritus malos empiezan a molestar. Me empezaron a atacar con pensamientos, luego obviamente yo puse una semilla en mi camino y por ahí entró. O sea, nosotros tenemos que estar muy alertas, ¿no? Porque cuando tú decides de verdad entregarle tu vida a Dios, hay que estar alerta todo el tiempo como pendiente por donde yo puedo darle entrada a Satanás, porque así lo que les decía de la luz, él va a empezar a mirar por dónde atacar y por dónde entrar. Yo abrí una puerta, pero en vez de comentarla con mis pastores, con mis líderes, yo me quedé callada porque yo decía, no pasa nada, eso no es nada, yo misma, como que yo misma alineo esas cosas, ¿me entiendes? Cuando tú crees que tú lo puedes hacer. Resulta que eso fue creciendo, 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 eso me fue atormentando y por ahí entrar. Yo tuve unos días como bien pesados, difíciles, por la noche tenía pesadillas. Yo hablé con mis pastores que tienen más discernimiento y obviamente ellos me dijeron, no, no es nada que está en ti. Yo, sí, pero sí, obviamente tú eres un blanco, ¿sí? Literalmente yo soy un blanco y las personas que, que empiezan a seguir a Jesús, nosotros nos ponemos un blanco fácil nos ataca hasta nuestra propia familia, nos atacan los amigos, nos atacan los de la escuela, nos atacan, porque nosotros debemos estar muy pendientes de no abrir puertas y todos los cristianos nos ponemos como un punto blanco o rojo de ataque ahí, entonces
va dependiendo a cómo tú camines en obediencia al Señor y estés bien pegadita a Él para que Él te pueda proteger de todo esto. Desde que estemos en el mundo vamos a estar expuestos a los pecados y cada vez el Señor va transformando de a poquito. Tú no es que te transformaste de un día a otro y soy cristiana y soy nueva. No, eso es mentira. Yo soy cristiana y me puse un blanco atrás, así que ayúdenme por favor y ténganme paciencia porque estoy en una, en un aprendizaje. Entonces cada día aprendo más, aprendo más, aprendo más, corrijo, pido perdón, porque lo que tú pensabas que era normal resulta que no era normal. Son espíritus inmundos que están detrás de ciertas actitudes, de ciertos pensamientos y de ciertas cosas. El episodio pasado yo hablé de los espíritus, de los ídolos vanos, para los que el Señor les tocó su corazón con este episodio, los ídolos vanos se esconden. Y tú crees que es normal, ah, esta soy yo, sí, esa es mi forma de ser, y resulta que no. Son espíritus que están tan arraigados a tu vida toda la vida que se creen dueños y para salir es un dolor, o sea, y tienes tú que decir, ok, se lo entregas al Señor y Él lo hace, el Espíritu Santo de Dios lo hace. Bueno, y Él saca todas esas cosas y limpia, pero te voy a decir que eso es todos los días ir caminando con Él, ir aprendiendo, ir equivocándose, prueba y error. Literal. Yo, perdón, Señor. Bueno, les sigo contando mi historia. Resulta que viendo el episodio de mi pastora en España, ella dijo, estaba ya orando y dijo, ay, yo veo a alguien en mi espíritu. Hay alguien que no se ha rendido totalmente al Espíritu Santo. Y yo estaba mirando como que, y no sé, yo veo, y yo, mira, pero eso me entró así como si me hubieran dado una flecha en mi corazón. Y yo dije, ¿soy yo? Porque claro, yo estaba siendo atacada en cosas, estaba cambiando cosas, esos ídolos vanos, yo los estaba también sacando de mi vida en esos días. Eso es un proceso, eso es un dolor, eso es una renuncia, eso es una oración, eso es una entrega, eso es una rendición. Y yo dije, ¿seré yo maestro? Así dije. Pero cuando empiezo a llorar y empiezo a sentir que era yo, y yo, pero no puede ser, ¿cómo tú me vas a decir que yo no me he rendido a ti, Espíritu Santo, si yo te amo, si yo te siento, si... Y empecé a tener una visión donde yo me había rendido, yo me había entregado a Jesús. Sí, yo hice ese clic con Jesús. Y este era el momento de hacer ese clic con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero yo no sabía. Yo, lo que te digo es algo que me fue revelado de ese día para acá. Entonces digo yo, pero ¿cómo es posible si yo tengo discernimiento? Y empecé a analizarme en los frutos del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, en cómo ha cambiado mi vida. Yo, pero ¿cómo? Tú, mira, tuve unos 3 días o 2 días más o menos que estuve como en oscuridad y no podía aceptarlo porque obviamente seguía trabajando lo de los ídolos vanos, el orgullo y sacar como esa parte de mí, rendirla. Cuando me dice, cuando empiezo a escuchar, o sea, yo escucho la voz del Señor y la voz de Dios es fuerte, es como imponente, como gruesa, yo no sé, ustedes en su camino me darán la razón, no lo entenderán. La voz de Jesús es una voz también de firmeza, pero amorosa, ¿me entiendes? Es como un mix, porque Él es autoridad, pero también es amor y también es bueno, ¿sí? Pero el Espíritu Santo es una voz suave, suave, o sea, tienen voces diferentes. Y empiezo y escucho yo esa voz y me dice, yo no me había revelado antes hacia ti, porque no era el momento. Tú a mí me conoces y tú sabes quién soy, pero ahora es que yo empiezo a revelarme a ti mucho más. No sé ni siquiera en qué porcentaje, porque no puedo decir es en un 20, en un 30, en un 100, no sé, porque esto solo lo sabe él. Y creo que fue porque empecé a rendir esos ídolos vanos chiquitos, si me entiendes, los que estaban por ahí escondidos, y yo los rindo, bueno. Y dije yo, Señor, límpiame, saca lo que yo no sabía, perdóname, y me sentí un poco triste, porque yo no entendí, es que no sé ni siquiera cómo explicarlo. Porque también ser mamá para mí es un continuo aprendizaje.
Y de por sí cría a mi hija diferente a como crío varones, entonces es otra cosa, entonces es otro tema, es diferente. Y creo que así es como con el Señor nos está criando, entonces, de acuerdo a la persona, Él se manifiesta. Ay, claro, Padre, gracias, Señor. Ay, mira, de acuerdo a la persona, Él viene y te va moldeando y te va criando y te va educando y te va entregando y te va premiando de acuerdo a cómo tú eres. No a todos nos dan igual, no a todos nos trata igual, porque todos somos diferentes. Y Él nos ama así, todos diferentes. Él no quiere que seamos robots, todos iguales. Él coge mis fortalezas, ve lo que yo soy y trabaja en base a eso. Y le gusta que sea chistosa, le gusta que sea suerte. Ahora a otras personas les gustará que sean serias, que sean puestas, que sean, no sé, que sean organizadas. Yo soy un poquito más suelta, más libre, siempre he sido así. Entonces, pues obviamente no me va a tratar a mí como otra persona. Es más, no me va a tratar a mí igual como una persona que solo va los domingos a la iglesia. No me va a tratar a mí igual como una persona que lee la Biblia 2 veces a la semana o solo va a un estudio bíblico y con eso se queda. Yo lo busco al diario. Ahora no me va a tratar a mí como trata un pastor que vive su día a día, su 100% con el Señor. Es diferente, diferente. Lo que quiero darles a entender es que él es diferente con cada uno. Y yo he entendido con esto que Él se reveló a mí diferente y a su tiempo, sí, como a lo que Él era. Y ahorita estamos haciendo ese clic, Él y yo, el que yo hice con Jesús. Y eso también tiene que ver mucho en los espíritus de religiosidad, que a mí me costó un poco hacer el clic con Jesús. Él siempre amaba a Dios y Él lo sabe. Yo le digo, tú sabes que yo siempre contigo, forever and ever, desde chiquita. Pero con Jesús tuve mi proceso y ahora que tengo mi proceso con el Espíritu Santo, digo yo, oh, wow, esto es precioso. Eh, Sé que Él me va a seguir revelando mucho más y sé que Él va a ir dándome mucho más. Y hablando de eso, hoy el Señor me puso, yo iba a hacer mi estudio bíblico normal y Él me dice, bueno, vi un video, publiqué un video sobre el Espíritu Santo de Dios y me fui a Juan. Entonces quiero leerles sobre Juan porque quiero explicarles, Él quiere que yo les explique algo y también pues de mi testimonio. Les voy a leer Juan 14, desde el 15, donde dice la promesa del Espíritu Santo. Estoy leyendo La Reina Valera de 1960. Juan 14, 15 dice la promesa del Espíritu Santo. Eso es una promesa que nos dejó Jesús a nosotros. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Para poder recibir el Espíritu Santo de Dios y caminar con Él, debemos amar a Jesús, como mejor dicho, por eso el clic primero yo lo hice con Jesús. En mi caso, no con ustedes va a ser igual. Para cada quien ya les expliqué que es diferente, pero en mi caso fue así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo de Dios, para que esté con vosotros para siempre. No, Jesús dice, a ustedes les conviene, no se pongan tristes que yo me vaya, porque yo voy a rogar al Padre que envíe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios venía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y hablaba con Moisés, hablaba con ciertos, sí, con Moisés, con Abraham. Ellos escuchaban su voz, ellos tenían poder, el Señor les daba poder, les daba autoridad, les daba dones, en fin. Pero cuando vino Jesús, Él hizo un pacto con el Señor y dijo, todo el que cree en mí, dijo el Señor, todo el que crea en mi Hijo, yo le voy a dar el Espíritu Santo de Dios y todos lo van a tener, todos. Entonces, pero no es que lo vamos a tener a raticos, Él va a vivir dentro de nosotros, Él va a estar dentro de nosotros. Entonces, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Qué quiere decir el mundo no puede recibir? Es las personas que no han recibido a Jesús, que no lo aceptan como su Salvador y no pueden recibir el Espíritu Santo de Dios, porque no han recibido a Jesús como su Salvador, ni han reconocido que los pecados, Él murió por nuestros pecados y vino a hacer un sacrificio, a venir en humanidad, en ser un humano,
y pasar por todo lo que pasó para enseñarnos, para luego sacrificarse para que nuestros pecados, Satanás no pudiera tener un derecho legal para todo aquel que entrara en el pacto, que somos los que recibimos al Espíritu, al Señor, a Jesús. Entonces, no lo pueden recibir, ellos lo van a recibir si reciben a Jesús como su Salvador. Entonces, porque no le ve ni le conoce. O sea, el mundo no lo puede ver ni lo puede conocer, no lo escucha. Hace poco yo conocí una persona que me decía, pero ¿por qué tú dices que el Dios te habla? Y yo, pues porque me habla. Y yo, mira, me dice esto, sí. Cuando tú estás en un mundo donde estás con cristianos, ellos te entienden. Ay, sí, Dios le dio revelación, Dios le dio, dice. Pero cuando tú hablas con alguien del mundo que no sabe nada, que apenas conocen, digamos, no voy a decir religiones, pero bueno, digamos que la católica, que tú vas allá y rece, repita y suerte ya, chao, hasta luego. Yo le digo a la gente, esa es la religión más fácil que hay, ¿sí? Porque esa no te exige nada, no te transforma en nada, no te cambia nada, muy literal. Y las oraciones es una repetición de la repetidera que bueno, en fin. Entonces me decían, pero ¿cómo es que tú lo escuchas? Yo rezo todo el tiempo. Yo pues está bien, ¿no? Porque tienes que hablarle al Señor. Pero no reces, habla con él. Él quiere que tú le hables como tú hablas con un amigo, crea esa relación y yo empiezo por ahí, ¿no? Entonces me decían, pero ¿cómo así? Y sí, yo a él lo escuchaba y lo escucho todo el tiempo, pero ahora siento que entramos como a otro nivel. Yo no les voy a decir nada, pero les voy a ir contando en el camino cómo va este proceso, porque sé que siempre obra para bien. Cuando Jesús se presentó en mí, yo decía, ay, sí, y tenía como mis mismas, ¿y por qué? Pero sí, yo ya llevo tanto de Dios, de cristiana, Señor, Padre, no me dejes caer en nada que no sea tuyo, Señor. Y después cuando empecé a conocerle, empecé a ver lo que él empezó a hacer en mí, a transformarme, a cambiar, oiga, me enamoré de una forma, y yo vivo enamorada del Espíritu Santo de Dios porque ya lo he visto moverse, ya lo he visto. De por sí escucho personas que son cristianas, pero no son cristianas de avivamiento y creen en el Espíritu Santo, pero eso que habla, eso que dice, eso no, lo callan, no creen que Él se mueve, no creen que Él puede hablarte y decirte por aquí, creen, esa es mi conciencia, eso es Diosito, entonces, y mira lo que está diciendo Jesús aquí, yo me voy, pero les voy a enviar el consolador y el consolador es para eso, para consolar, para guiar, para comunicar, para ayudarte, para dar poder, para dar palabra, para decirte por ahí no, convicción de pecado, o sea, nosotros lo necesitamos. Es algo fundamental, es decir, que haz de cuenta que te dan un cuerpo, pero no te dan el corazón. O sea, ¿para qué el cuerpo si no tengo el corazón? Es parte de mi motor, ¿sí? No es todo, pero lo necesito para que él lata, para que él me ayude a la circulación, mi sangrecita vaya por las venas, las arterias y en fin. Bueno, vamos a seguir. Ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús les estaba hablando a los discípulos, porque les decía porque mora con vosotros, pero vosotros le conocéis porque ellos ya eran parte del pueblo del Señor. Entonces el Espíritu Santo en Jesús, cuando él se bautizó, vino el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ahí fue donde empezó su ministerio. Él empezó a hacer milagros y empezó a hacer todo lo que tenía que hacer porque lo necesitamos. Ese es Dios en espíritu, el que tiene poder. Entonces ese poder le entró a Jesús y tremendamente él dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. Si él hizo estas cosas tan tremendas y dijo, cuando tengan el Espíritu Santo harán cosas mayores que yo. Entonces, la importancia del Espíritu Santo. Y dice entonces que estará en vosotros. Acuérdense, es 14, Juan 14, del 15 al 17, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, ahora que ya les he dicho esto, les quiero invitar a que lo busquen, a que lo pidan. Que día estaba leyendo también algo y decía, Dios me decía, Jesús me decía, hija, yo te amo tanto, eres tan especial para mí, pero necesito que pidas, abre la boca, pídeme, ya que me conoces, pídeme y yo te daré, porque él dice,
¿Qué padre? Su hijo le pide un pedazo de, creo que es de pan o algo así. Les voy a poner mi ejemplo, ¿sí? Bueno, no me acuerdo exactamente las palabras, no quiero que me fulminen después. Pero qué padre no le pedirá, qué hijo no le pedirá a su papá un pedazo de pan y él le da una piedra. Entonces él me decía eso a mí, me decía, si tú me lo pides, ¿qué quieres? Yo te lo voy a dar. Y más cuando tú le pides, pero tú estás alineado a su palabra. Él dice, tienes que amarme, tienes que hacer mis mandamientos para que tú me pidas y yo te doy todo lo que tú quieras. Entonces tiene que haber una alineación entre la obediencia, el amor a él, el amor al mundo, porque él dice, si me amas a mí, ama a todo el mundo. Por si quería leía también en primera de Juan, segunda de Juan, que decía, Jesús cuando vino, él dejó un mandamiento más, fue el único que él puso más, y es amados los unos a los otros. Si tú amas al prójimo y si tú dices que me amas a mí, pero estás maltratando a tu prójimo, no me amas a mí, es mentira, eso no es cierto. Tienes que amar a los demás como me amas a mí o no estás también alineado con mi voluntad. Ahora dirás, ay, pero yo de vez en cuando peco, yo no he hecho tanto trabajo y sin embargo el Señor me ayuda, el Señor me da. Sí, claro, porque el Señor es misericordioso. Él ayuda hasta a los que no son creyentes. Él ayuda a los ateos. Él quizá los ha salvado de algún accidente, quizás ha hecho milagros en sus vidas, porque más adelante irán a conocerlo. El Señor sabe los planes para cada uno. Él ayuda a personas no sé, a sus sueños. Hay que tener mucho cuidado también con la parte de la manifestación. Hay que tener mucho cuidado con las cosas del Señor. Hay que entrar como con pasitos así de gatitos suavecitos. Ahora tengo un gatito y vivo enamorada, pero bueno, con pasitos de bebé. Entrar y ser muy cuidadoso con lo que tú hablas. Las redes sociales son una plataforma donde se mueve Satanás y también el Señor las está usando. El Señor está usando porque Él dijo que ya acercándose al fin del mundo, la palabra iba a llegarle a todo, hasta el último rincón de la tierra. Y díganme en qué partes no hay internet, en qué partes no ya que las redes sociales, esta, la otra. Todavía no sé, me imagino que hay partes que no. Así que por eso es que, pero ya estamos próximos a que esto digan, oh, hasta aquí llegamos, quiénes vinieron, quiénes no vinieron, quiénes nos vamos, quiénes nos quedamos. Um, entonces, esa es lo que Jesús nos llama hoy el Espíritu Santo de Dios, que lo amo. Hoy le decía, no, no me siento capaz de hablar de esto porque fue tan reciente, pero resulta que cuando yo, a veces él me dice, haz esto, yo no lo dejo para el próximo y no lo hago inmediato, como que la inspiración y todos los sentimientos palpables y todo como que no coordinan. Y como yo les he dicho, este espacio es creado por Él y para Él, y la gloria es para Él. Y si toca corazones, y si cambia vidas, y si entra allá en lo más profundo de su corazón, es Él. Es Él porque hoy yo no quería hablar de esto. De por sí hoy ni siquiera iba a grabar el episodio, hoy simplemente iba a hacer mi estudio bíblico, pero aquí el que lo hace es Él. Él sabe cuando tú estás listo para recibir, cuando estás listo para cambiar de posición, cuando estás listo para cambiar de estación. Tengan solo mucho cuidado, el Espíritu Santo, Dios, pídanlo, pídanlo. Pero también hay algo que, eso no se los voy a decir ahora, pero más adelante, porque hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Que si les voy a dar un tip, ese sí se los voy a dejar aquí para que aprendan. Bueno, las personas que conocen el Espíritu Santo de Dios o son cristianas, pues ya lo saben y hasta me darán más tips o nos dejarán más tips. Pero este fue uno que me funcionó muchísimo a mí al principio. O sea, yo decía, pero yo quiero escuchar la voz del Espíritu Santo, porque muchas de mis líderes ya la escuchaban y compañeras mías, y yo decía, pero ¿cómo lo haces? Yo también quiero. Entonces me decían, bueno, mira, mi líder un día ya el Espíritu Santo le dijo a ella ya está lista, porque por si eso el Señor sabe nuestros corazones, en fin. Entonces ella me dijo, mire, yo quiero que cuando te vayas a maquillar, le preguntes al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, ¿qué color me pongo? ¿Cómo me maquillo? ¿Cómo me quieres que me peine? ¿Qué colores uso hoy? Y escucha, quédate callada, porque Él te habla en el silencio. Tu pregunta, quédate callada. Y yo, ok, y yo empecé a practicar. Y yo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Por aquí? ¿Por allá? Espíritu Santo, ¿cojo este color o cojo el otro? Y él me decía,
A veces, o me dice, a veces yo le digo, Espíritu Santo, cojo por este lado, cojo por el otro. Y él me dice, por este, por donde él me dice, yo voy. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo nos habla, pero también Satanás habla. Entonces hay pensamientos que te llegan y, ay, ¿usted para qué escucha eso? O, sí, ustedes tienen que probar la voz. Prueben la voz y si está alineada con la palabra del Señor, que todos son pensamientos de amor, esa es la voz del Señor. Pero cuando son pensamientos de, ay, esa vieja de que habla, o el chisme, o tengo ganas de ir a chismear, o no sé, o esa mujer, o ese hombre mirándolo con otros ojos y decir, uy, ¿qué tal yo conozco? Esa no es la voz del Señor. La voz, pero ustedes tienen que empezar a entrenar el oído, porque así van a diferenciar una voz de la otra, la voz de Satanás y la voz de los espíritus inmundos que él pone a fastidiarnos y la voz del Espíritu Santo. Pero tienes que aprender a diferenciarlos y la única forma es que aprendas a entrenar. Empiezas a entrenar el oído, a decir, bueno, ok, ¿qué quieres que lea hoy? Yo le pregunto a él, ¿quieres que haga esto? ¿Qué quieres? Y él me da una visión, a veces me habla, eh, como él quiera, una señal, manda pajarito, lo que sea, veo una comercial o alguien me llama, en fin, eso es relativo, ¿no? Pero eso es un tip que les dejo para que puedan empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo, puedan hacer ese clic y, y ya él cada día les dará más de acuerdo a su obediencia y al amor. Me siento bien, me siento feliz de haber podido compartir esto con usted. Qué bueno, gracias Señor, gracias Señor. Y le pido al Señor que este episodio le llegue a las personas que tienen que llegarles y que puedan trabajar en eso. Y espero sus comentarios. Me encanta que me dejen sus comentarios, así mismo nos alimentamos. Y me encantaría saber que el Señor algo tocó tu corazón y algo empezó a cambiar en ti, porque esa es la transformación y lo que necesitamos. Les mando un abrazo, un beso, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.